En este video vamos a ver nomenclatura o la nomenclatura o cómo se nombra a los compuestos basados en carbono, los compuestos de carbono. Vamos a arrancar con la nomenclatura de los alcanos y para eso vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC o la nomenclatura sistemática, digamos, que está hoy aceptada por la Unión de Química. Y para ello vamos a introducir el concepto de radical. Un radical alquilo o radical a secas es un alcano al que le falta un hidrógeno, que quiere decir que puede formar un enlace más con otro hidrógeno o con cualquier otro elemento que se pueda enlazar. Tiene una estructura similar a la del alcano del que deriva y tiene una terminación hilo en el nombre. Por ejemplo, si ustedes se fijan, habíamos visto en el video anterior los alcanos, los 10 primeros alcanos. El primero es el metano, es un carbono con 4 hidrógenos enlazados. Entonces, si al metano le quito un hidrógeno, paso a tener un radical metilo. Ese radical metilo es el que vamos a utilizar, metilo, o mejor dicho, todos estos radicales que están en esta columna son los que podemos utilizar para nombrar los compuestos. Vamos a utilizar para nombrar los compuestos. Tengan en cuenta que lo que más vamos a usar van a ser el metilo, el etilo y el propilo. Las cadenas carbonadas tienen que ser muy largas para que uno tenga, por ejemplo, un radical que tenga 8 carbonos. Por lo general los radicales que nos vamos a encontrar en la nomenclatura, en los libros, van a tener como sustituyente un grupo metilo o un etilo o un propilo. Cuando los utilicemos en la nomenclatura, vamos a quitarle la O en el nombre. Va a ser metil o etil o propil. Entonces, cuando vayamos a nombrar otro compuesto utilizando estos radicales, vamos a ver que se utilizan nombres sin la O. Vamos a ver ahora cómo se pueden nombrar los alcanos que son ramificados, que ya no necesariamente tienen una cadena lineal como estos compuestos que aparecen. Acá aparecen 12, nosotros vimos los 10 primeros en el video anterior. Entonces, veamos un ejemplo de un compuesto, un alcano, que además de tener una cadena lineal tiene ramificaciones. Esas ramificaciones se llaman sustituyentes o grupos funcionales. Grupos funcionales por ahí lo van a seguir escuchando, porque cuando veamos otro compuesto a base de carbono, ahí el concepto de grupo funcional va a volver a estar presente. Como primera medida que tenemos que hacer para poder nombrar un alcano de cadena ramificada es identificar la cadena o la serie de carbonos más larga. Entonces, si nosotros nos fijamos en esta cadena, en este compuesto ramificado, vamos a tener varias posibilidades. Por ejemplo, puedo arrancar de acá arriba, pasar por este carbono, por este y por este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. También podríamos
haber arrancado por este que está acá y tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces siempre tenemos que buscar la cadena carbonada más larga. Si hay posibilidades que me indican la misma cantidad, tengo que elegir una de ellas cualquiera. La otra, lo siguiente que tenemos que hacer es numerar la cadena carbonada más larga. Que yo tome este carbono, o empiece por acá, empiece por acá, o empiece por acá, es indistinto. Entonces, lo que voy a hacer es elegir una de las opciones. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta a la hora de nombrar un compuesto, un alcano, o cualquier compuesto a base de carbono de cadena ramificada, es que debo enumerar los carbonos, la cadena carbonada más larga, ponerle número a los carbonos. Entonces, si ustedes se fijan, parto indistintamente de uno de esos carbonos que dije recién, voy a partir de este, entonces voy a enumerar. Tengo dos posibilidades, de decir, bueno, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el carbono 5. Pero también tengo la posibilidad de decir, bueno, este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. O sea, tengo dos posibilidades de numeración en la cadena carbonada que estoy tomando para nombrar este compuesto. Indistintamente, si yo enumero de una forma o de otra, la cadena carbonada más grande, de mayor cantidad de carbonos, es de 5. Entonces estamos en presencia de un pentano. Pero de alguna forma tengo que poder nombrar los otros grupos funcionales o sustituyentes que hay unida a esa cadena carbonada. Entonces, me voy a fijar que en estos, si empecé en esta o en la línea que va siendo marcada por los números rojos, o en la línea que va siendo marcada por los números lilas, hay dos posibilidades de nombrar los grupos funcionales que están sustituyendo a los hidrógenos que están siendo enlazados a ese carbono. Entonces tengo dos posibilidades de nombrar el pentano, dependiendo de si tomo la línea roja o la línea lila o violeta. Ahí viene la segunda cuestión que tengo que tener en cuenta, es que siempre los números en los cuales están los sustituyentes deben ser los números más chicos. Entonces, si consideramos estas dos numeraciones, tanto la numeración de la línea o la secuencia roja como la secuencia lila, vamos a tener dos posibilidades para nombrar. Si usamos la secuencia roja, vamos a tener grupos metilos en el carbono 2, dos grupos metilos y uno en el carbono 4. Entonces, el nombre del compuesto sería 2, 2, 4. Y como tengo tres grupos metilos, va a ser trimetil. Acuérdense que yo les dije que no se usaba la O, no iba a ser trimetilo, sino trimetil. Y ahí el nombre
del alcano o de la cadena carbonada más larga, que era pentano. Trimetil pentano. Fíjense que si ustedes tomaban, o yo tomaba la cadena, la secuencia lila, el nombre iba a ser 2, 4, 4, 4,4 trimetil pentano. Y fíjense que ese nombre está mal. Lo que yo tengo que buscar siempre es tener los números más chicos posible. 224 y no 244. Este estaría mal. Probemos a hacer otro ejemplo. Entonces, como para recapitular, elegir la cadena carbonada más larga. A continuación, enumerar los carbonos de esa cadena carbonada más larga. Siempre verificando que los sustituyentes estén en los carbonos con menor numeración posible. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo, si ustedes se fijan, la cadena carbonada más larga va a ser esta que está acá, la que está sobre la recta. En esa cadena carbonada tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Entonces sabemos que esto va a ser un octano. Entonces, en esa cadena, que es la más larga, vamos a ir buscando a ver dónde están los sustituyentes y cómo podríamos enumerar. Siempre que enumeremos vamos a tener dos posibilidades: arrancar por un extremo o por el otro. Entonces siempre conviene enumerar, hasta que yo me vuelva más ducho en la ejercitación, enumerar desde los dos extremos para poder ver a ver cuáles serían los números más chicos que podrían tomar los sustituyentes para dar el nombre. Si enumeramos de izquierda a derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si enumeramos, vamos a usar otro color, vamos a usar un celeste. Si enumeramos de derecha a izquierda, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para ver cuáles serían los números más chicos, vamos a ver cuáles son las dos opciones que tenemos. La opción en rojo sería que en el carbono 3 tengo un grupo metil, en el carbono 5 tengo otro grupo metilo, y en el carbono 4 tenemos un grupo que se llama isopropilo. Vamos a ver cómo quedaría con la opción celeste. La opción celeste sería: en el carbono 4 tengo un grupo metilo, en el carbono 5 tengo un grupo isopropilo.
isopropilo. Y en el carbono 6 tengo otro grupo metilo. Entonces, de esas dos opciones, la que tiene la menor numeración es la que está hecha en rojo. 354 o 345 y 456 está en la numeración en azul. Entonces, vayamos a darle el nombre a los siguientes, al siguiente compuesto. Entonces, cuando vamos a dar el nombre y tenemos más de un grupo funcional que sea distinto, lo que se suele usar, o sea, lo que se debe usar es el orden alfabético para ordenar los nombres de los grupos funcionales. Entonces, otra digamos, regla importante para la nomenclatura de compuestos de carbono para los alcanos de cadena ramificada y en líneas generales es que se utiliza el orden alfabético. Si ustedes se fijan, tenemos dos grupos, uno es el isopropilo y el otro el metilo. Si vamos a usar orden alfabético, el isopropilo va a estar antes que el metilo para nombrar el compuesto. En ese orden alfabético no se tienen en cuenta los prefijos de cantidad como di, tri, tetra. En la nomenclatura no se tiene en cuenta el orden o la cantidad de un sustituyente. Entonces, di, tri, etcétera, no se consideran en el orden alfabético, sino solamente el nombre del grupo funcional. Entonces, fíjense que nosotros vamos a tener dos metilos. Y si vamos a ordenar dimetil e isopropilo, teóricamente, si no tuviéramos en cuenta esto, la D debería ir antes que la I. Pero como solo se tiene en cuenta el nombre del grupo funcional sin el prefijo que me indica cantidad, entonces vamos a utilizar el isopropilo primero. Entonces, ¿por cuál arrancamos? Por el isopropilo. ¿En qué carbono está? En el 4. Entonces va a ser 4 isopropil y ahí vamos a indicar dónde están los grupos metilo. Están en el 3 y en el 5. Entonces va a ser 3,5. ¿Cuántos grupos metilo son? Son 2. Entonces vamos a tener dimetil octano. Entonces, ese va a ser el nombre del compuesto. La otra alternativa iba a ser 5 isopropil, 4,6 dimetil octano. Pero como los números iban a ser mayores que esta opción, entonces la opción correcta para nombrar el compuesto es esta. Bueno, a continuación le voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes prueben e intenten resolver. Sobre todo, el A es una cadena
lineal ustedes ya la saben nombrar. El B tiene 2 sustituyentes, también van a poder hacer. En el C tienen un grupo metilo, otro grupo metilo y este grupo que se llama terbutilo. En este grupo, en el ejercicio punto C del ejercicio 2 tienen, como en el ejercicio anterior, un isopropilo. Este vendría a ser un isopropilo y este vendría a ser un metilo. Y estos dos lo vamos a hacer en el próximo video, que sería nomenclatura de alquenos y alquinos. Por el momento lo que podrían hacer es ejercitar estos A, B y C del ejercicio 1 y del ejercicio 2 hacer el C. Y me cuentan a ver cómo le fue en la nomenclatura de estos compuestos. Espero les sirva. Igual estaríamos pasando alguna guía. Estos temas lo pueden encontrar en cualquier libro de química orgánica, así que esto como para que tengan una introducción a lo que sería nomenclatura.